La palabra para traer recuerdos, La palabra para nombrar el sufrimiento. la palabra para encontrar socorro, La palabra para compartir las emociones. la palabra para denunciar el abuso, La palabra para reconocer el error. la palabra para reconocernos La palabra para nombrar el amor. y hacerlo efectivo en el vínculo. Damos la bienvenida a un nuevo episodio del ciclo de cine de la palabra y el vínculo. Hoy nos encontramos con dos invitados especiales. Ellos son miembros de distintas asociaciones, sociedades de psicoanálisis acá en Chile. Por un lado tenemos a Carmen Gloria Fenieks, que es psicoanalista de la Sociedad Chilena de Psicoanálisis, y por otro tenemos a Miguel Reyes, que es miembro de la Asociación de la Nueva Escuela Lacaniana y que también es responsable, coordinador del ciclo de cine que se imparte en aquella asociación. A Carmen Gloria Fenieks la tuvimos en la tercera temporada de La Palabra y el Vínculo en Sobrevivientes, específicamente en un episodio que titulamos bajo el nombre de Sobrevivir al Odio. Lo vamos a dejar aquí colgado arriba para que vayan para allá. Además de psicoanalista, es escritora, publicó un libro con Pólvora Editorial que se llama El odio en la clínica psicoanalítica actual, y está por publicar pronto un libro también con Pólvora Editorial con el nombre de Tiempo y Espacio, que es un libro que va a tratar sobre temas de arte y psicoanálisis. Yo estoy muy contento de que estén acá, de que hayan aceptado la invitación al ciclo de cine de La Palabra y el Vínculo. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, un honor estar contigo, conversar contigo, siempre es entretenido, y conversar de cine, bueno, me parece fantástico. Te agradezco mucho, Nelson, la invitación. No nos habíamos conocido, así que gracias quizás a las redes sociales por ahí apareció la posibilidad de participar, así que feliz de hablar de cine, digamos, y también como lo contábamos ahí, de reencontrarme con Carmen Gloria, que nos conocemos hace mucho tiempo, así que un agrado. Bueno, yo les voy a Así es. dejar en la cajita de descripciones los contactos de Carmen Gloria Fenieks y también de Miguel Reyes para que ubiquen sus cuentas en Instagram. Miguel Reyes tiene una cuenta a la que prácticamente le dedica, digamos, el contenido a películas, así que es una cuenta muy interesante en donde él va presentando un poco sus reseñas, sus comentarios, críticas a distintas películas, y tiene rato en eso, así que los invito a visitar su cuenta, está muy interesante. Y antes de iniciar el episodio, como es de costumbre, yo les voy a presentar un poquito una sinopsis de lo que es la película Pobres Criaturas para que luego pasemos a la conversa. Pobres Criaturas Bien. cuenta la increíble historia sobre la fantástica evolución de Bella Baxter, una joven revivida por el brillante y ortodoxo doctor Godwin Baxter. La película inicia con la muerte perturbadora de una mujer embarazada que luego resucita con el cerebro de su propia hija. Bella ha sido traída de nuevo a la vida por el doctor Baxter, su dios. Bajo su protección, Bella vive encerrada en casa y ansiosa por aprender sus lecciones de vida. Hambrienta por conocer el mundo, se escapa con Duncan Witherbloom, un sofisticado y perverso abogado, en una aventura vertiginosa a través de los continentes. La película logró alzarse con 4 de las 11 nominaciones a los premios Oscars, por mejor diseño de producción, mejor diseño de maquillaje y peinado, mejor diseño de vestuario y mejor actriz, por la grandiosa interpretación de Emma Stone. La película quedó en segundo lugar como la más premiada de la noche después de Oppenheimer. Yorgos Lanthimos nos presenta una historia divertida, reflexiva y polémica, que nos invita a pensar más allá de nuestro sentido común. Las referencias a Frankenstein son evidentes desde el primer acto. Bella es una creación de la era victoriana futurista. Toda la película gira en torno al modo en que descubre el mundo y se relaciona con él sin los diques del asco, el pudor y la vergüenza. Bueno, ¿cómo les fue con la película? ¿Qué les pareció? Bueno, la impresión general de la película para mí tiene que ver con que toca temas muy importantes de la evolución humana, ¿no? Del desarrollo humano. Y cómo un ser humano, digamos, en esta caricatura de un ser humano, en este Frankenstein, que cómo integra su personalidad y cómo se integra al mundo, ¿no? La identidad, con 3 puntales básicos a través de la sexualidad, el encuentro con los otros, la realidad. Y otro punto importante es la dimensión de lo consciente e inconsciente, cómo está siempre en juego en la película. El concepto de experiencia me parece que es muy interesante y particular. Esos son los highlights que he pensado para desarrollar, entre otros.
a mí me pasó que era una película que, claro, la esperaba. Yo había visto bastantes películas de Yorgos Lanthimos, era un director que me era conocido, digamos, y quería un poco también ver cuál era esta nueva propuesta, una propuesta quizás un poco más comercial, digamos. Él estaba trabajando con otro guionista, Tony McNamara, que es un guionista mucho más como sensible quizás a los temas actuales, quizás no tan oscuro como el guionista Philippou, que es el guionista griego, digamos, con el cual él hizo como sus primeras películas, Canino, en fin, El sacrificio del ciervo sagrado, que son películas un poquito más quizás de nicho, un poco más oscuras. Entonces tenía curiosidad de ver qué iba a presentar ahora, digamos. Sabía que la película venía con bastantes elogios de parte había pasado por festivales. Entonces eh, fui con relativas expectativas, digamos, no tan altas, porque bueno, uno nunca sabe. Y la verdad es que me impresionó sobre todo la visualidad, digamos. Es decir, es una película que se disfruta mucho en cine, en pantalla grande, tiene una cantidad de set y decorados, bueno, fue lo que finalmente se premió también Ujú. en la ceremonia Oscar, digamos. Es decir, eso sin duda que es muy original en ese sentido. Entonces, por ahí esa fue la primera impresión, es decir, la paleta de colores, los diseños, los decorados, el vestuario, en fin, Mm. me llamó harto la atención, y el guión como tal me parece que me gustó. Quizás no es lo que más me ha gustado del Lanthimos, pero me pareció un guión interesante. Creo que tiene hartas cosas para discutir, tiene puntos ahí que podemos ir confrontando, y efectivamente, como decía Carmen Gloria, tiene mucho que ver con, diríamos, la emancipación femenina, digamos, ¿ah? Entonces, es un personaje femenino, una niña, digamos, un cerebro de niña, un poco de bebé prácticamente, y un cuerpo de mujer. Y bueno, asistimos un poco a la evolución, a los distintos mundos que ella va descubriendo, a partir del motor probablemente de la sexualidad, diríamos, Ujú. que es lo que le impulsa a salir de la casa, digamos. Es como su primer vector, podríamos decir, lo que la moviliza. Y eso, claro, se conecta harto con el pensamiento psicoanalítico, probablemente, como el peso de la pulsión sexual, digamos, del principio del placer, en un sentido más genérico, digamos. Pero eso no se queda solamente ahí. Es una película bastante arrojada desde el punto de vista de los desafíos de la actriz, digamos, Mm. que tiene que hacer nudos, escenas íntimas, digamos, que no estamos tan acostumbrados en el cine actualmente, que es un cine bastante higienizado, digamos, Ujú. eh, Mm. un poquito infantilizado, digamos, desde prácticamente los 70 80, que era un cine mucho más erótico, que mostraba historias un poquito en lo sexual, no tanto en la violencia. Sí. ¿Eh? Entonces acá efectivamente hay bastante arrojo, digamos, tanto de la actriz como del director, y eso generó también diversas controversias, gente que se salía del cine, gente que no le gustó, en fin, justamente por mostrar una vida sexual, como decía la Carmen Gloria, sin vergüenza, y motivada básicamente por la curiosidad, por la experimentación, digamos. Entonces me parece que, como para partir, esos son los puntos que yo pondría, digamos. Bueno, para partir han traído tantos elementos que por dónde entrarle. Fíjense que, claro, vamos a ir quizás por la parte más como de los aspectos formales de la película, por llamarlo de alguna manera, para luego entrar en contenido. Y una de las cosas que más me disfruté, bueno, efectivamente, la estética, las visuales, la fotografía, los escenarios, los colores, en realidad son muy llamativos, ¿no? Y una de las cosas que mencionó el director en una de las entrevistas que le hicieron, decía que para él era importante crear una ambientación un poquito basada en cómo se hacían las cosas antes, por ahí en los 80 90 en el cine. Entonces todo estaba hecho en estudios, ¿no? Eso es como que de partida. Entonces desde ahí hubo una inversión muy, muy grande, ¿no? En términos de dinero, porque todo es en estudio. El único lugar que es un escenario ya real, ¿no? Que es el restaurante, la escena del restaurante. Es como que un sitio que existe, pero lo demás es Ujú. creado, ¿no? Y otra de las cosas que también me llamó la atención es el tema, digamos, de la psicología del color, podríamos decir también, ¿no? El uso de los colores y también lo que pudiesen representar o significar. Primero, esto blanco y
y negro, presentándonos a una Bella encerrada en la casa de su Dios, su maestro, de su creador, y luego, bueno, en un momento en el que Bella efectivamente conocía muy poco, ¿no? Acerca de la vida, el mundo y del erotismo, y justamente a propósito del encuentro con lo sexual o con la pulsión y todo lo que esto vino a como que a despertar y mover en ella, pasamos a otro momento que es el de los colores. Bueno, ¿qué podríamos hablar un poquito acerca del uso de los colores en esta película? Yo interpreté el uso del color en general en la película como, y la imagen en general, esta imagen extraña, surrealista, onírica, como la presentación del inconsciente y el consciente jugando al mismo tiempo, ¿no? No diferenciados, sino que puestos en escena. Porque es una imagen onírica, evidentemente, pero que está en conexión con una realidad, que tiene una patita en la realidad, que no es, es un Portugal que se parece al Portugal, es un París que se parece a París, es un barco que se parece a un barco que navega, bueno, en fin, confluye todo el tiempo, todo el rato, el consciente y el inconsciente. Y que claro, que la diferenciación es solo teórica para comprender, pero que nosotros estamos todo el rato en esta mixtura y en esta creación de la realidad. Y este cambio del color yo lo entiendo como la no diferenciación del inicio de la evolución, donde no hay una diferenciación, donde las cosas son menos definidas, menos claras, donde no hay una separación mí, no mí, por decirlo, y en el encuentro de la realidad con un otro, en la sexualidad o guiado por la pulsión sexual, aparece el color, aparece la realidad, la sutileza y la diferenciación que implica la evolución del ser. Claro, y también pensaba como la saturación al inicio, ¿no? Con el encuentro, digamos, con el mundo, a propósito, digamos, de lo que vino a movilizar en ella o despertar en ella, ¿no? La pulsión sexual. Estaba pensando justamente en lo violento y lo agresivo que es ese encuentro también con la pulsión. Fuimos viendo cómo, de alguna manera, Bella transitó, y bueno, es muy propio de lo que es el desarrollo psicosexual, ¿no? Primero de la voracidad infantil, luego el autoerotismo, para luego más tarde darle un lugar a la importancia de la pausa para el encuentro sexual, que es justamente lo que sucede cuando estás trabajando como prostituta, que le dice, digamos, Exactamente. a sus clientes, bueno, pero ¿qué tal si nos damos una pausa, vamos a escucharte, vamos a conocernos primero, ¿no? O sea, me parece que ahí hay algo también interesante en relación a esto de ir haciendo también un trabajo de integración, ¿no? De la propia sexualidad, pero que es a partir del encuentro con el otro, ¿no? Quizás podríamos escuchar un poco, bueno, lo que piensan en relación a este punto, porque me gustaría quizás ahí sí tomar una de las cosas que ya tienen que ver con el contenido mismo, ¿no? Saliendo de los aspectos más como formales, ¿no? Y una de las cosas que por ahí mencionaba Carmen tenía que ver justamente con el tema de la búsqueda de la identidad. Justo a propósito de que ella se arrojó al mundo y que se aventuró, fue que pudo dar un poco con su origen y luego tomar posición respecto de aquello, ¿no? Claro, la película parte como un poco como un enigma, porque efectivamente la primera escena que vemos de esta mujer de espaldas, que no sabemos muy bien quién es, y que se arroja en el puente de Londres, digamos, sobre el río, en fin. Y claro, uno como espectador no entiende cómo insertar eso. Después lo entiende, obviamente, pero al principio, si uno llega 5 minutos tarde al cine, digamos, se pierde eso, se pierde mucho, digamos. Así que es muy clave esa primera escena que queda un poquito suelta, que es como a propósito de todo lo que tú decías, es un mundo de colores un poco oscuros, algo melancólicos, este Ujú, azul, digamos, está en un clima ella, después vamos a ver que está en un momento de crisis, está probablemente percibiéndose sin salida, digamos, frente a las alternativas que su pareja y la sociedad victoriana un poco le definían al rol de la mujer, en madre, digamos, o prácticamente esposa, digamos, y ella claramente son dos roles que va a cuestionar, digamos. La película se encarga un poquito de ir un poquito más allá de esos dos lugares de la mujer, digamos, y en ese ujú, sentido la película se plantea como un ejercicio de emancipación femenina más allá del lugar de madre y más allá del lugar de esposa, diría. Y ujú. vamos viendo cómo
ella va conquistando un lugar distinto, novedoso, propio, digamos. Entonces la película parte un poco así. Y claro, después entramos al blanco y negro, después viene el amarillo, ¿no es cierto?, Mm. de Lisboa y Portugal, del descubrimiento, diríamos, de los sentidos también, Ujú. porque ahí el gusto, come, digamos, dulce, escucha música, baila, es decir, hay todo un momento como de una hipersensorialidad, Mm. muy bien, digamos, puesto en escena en el montaje, ¿no es cierto?, con los colores muy fuertes, y Mm. después esto se va complejizando un poco con el descubrimiento de la pobreza, de la injusticia, el dolor, en fin. Después está París con todo este descubrimiento de una sexualidad mucho más asumida, pero también de cierto modo una sexualidad más científica. Ella como que se pone como una especie de científico, así como Master y Johnson, como a mirar Mm. las conductas sexuales, digamos, de la gente. Y no está mucho en el disfrute, claramente, quiere sobrevivir, sino que está más bien en, diríamos, esta transición al conocimiento. Empieza en Mm. ella, ya venía adelante, un interés no tanto en el principio del placer como tal, digamos, sino que más bien en conocer, Ujú. en saber, ¿no?, cómo es este mundo, en pensar, aparecen los libros. Entonces aparece otra dimensión en ella y que inclusive a partir de ahí lee la sexualidad, la propia de alguna manera y la de los hombres. Ahora, Ujú. desde un comienzo, a propósito de esto de cómo situar el inconsciente, fíjate que yo lo pensaba un poco desde mi orientación, digamos, a propósito de esta idea del discurso un poco del otro, ¿ah? Como que Ujú. es un poco la lacaniana, y que me parece que se pone desde el comienzo, es decir, cuando está en la primera parte, digamos, está Bella en la casa de Godwin, del doctor, en fin, y lo primero que ella de alguna manera quiere saber su origen y el doctor le inventa, le ficciona un origen. Ujú. Le dice, mira, tú eres hija de unos aventureros que murieron en esto, totalmente spoiler, así que todo el mundo tiene que ver la película Absolutamente. No, ya la a gente está disfrutar. clara. La gente está clara que si vienen para acá es porque ya vieron la película. Sí, sí, sí. Exactamente, así que van a disfrutar más si la vieron. En Sí. ese momento, obviamente, Godwin le da un discurso, le entrega ciertos significantes tipo aventura, viajes. Entonces, lo primero que vemos a ella es mirando un mapa, jugando dónde está Perú, te fijas, o sea, ya hay una, diríamos, anticipación discursiva en la cual ella es bañada, por así decir, por el discurso de Godwin que le inventa una Esos. ficción respecto a su origen, porque no le dice al principio, mira, lo que pasó es que yo tomé el cerebro, en fin, que sé yo, de un bebé, de una mujer embarazada, no le cuenta nada de eso. Entonces, le inventa una ficción, pero esa ficción de alguna manera la marca, porque ella se convierte en una aventurera también, diríamos como los padres, pero en realidad sabemos que no sabemos nada de los padres estrictamente, Ujú. y que Ujú. oficia de padre es más bien Godwin, digamos, el doctor. Ujú. Sin embargo, claro, oficia de padre y le cuenta una ficción. Y en esa ficción ella se empieza a mover a partir de ese significante, de los significantes un poco aventura, viajes que van a ser claves en su vida, digamos. Y por otro lado, tenemos el cuerpo de ella, que es un cuerpo torpe al principio, descoordinado, ¿no es cierto?, que no puede manejar, que este cerebro con este cuerpo de mujer no van calzando. Entonces se produce, diríamos, a un nivel puramente discursivo, digamos, y a una anticipación. Y por otro lado, esto que uno podría llamar la apropiación del cuerpo, o sea, Ujú. cómo ella se va apropiando y cómo va leyendo los secretos que el cuerpo tiene escrito, digamos. ¿Qué papel juega el Claro, otro en esa apropiación del cuerpo? es fundamental porque toda esa apropiación de su cuerpo va a pasar por otros, digamos, va a pasar, por ejemplo, por la prostituta que le lee el cuerpo y le dice, ahí hay una cicatriz. Y ella dice, sí, bueno, pero dice, oye, ojo, aquí hay una cicatriz, esto puede ser otra cosa. Y ella comienza a mirar ese cuerpo, ¿te fijas? De una manera distinta. Ujú. Y obviamente, la pregunta que decía Carmen Gloria por el origen, de nuevo, se le empieza a Ujú. imponer. ¿Por qué tengo esta cicatriz? ¿Por qué funciona de esta manera? Digamos, la ficción de Godwin, de alguna manera se empieza a caer un poco, porque ella quiere saber otras cosas. Entonces, hay una, diríamos, eh, desfase entre el discurso, por así decir, y la propia apropiación de ese cuerpo misterioso, diríamos, es un cuerpo misterioso para ella, porque bueno, un cerebro de un lado, el cerebro viene de un cuerpo y este cuerpo aloja un cerebro que está disociado, es un delirio científico finalmente, Ujú. digamos, pero Ujú. eh,
nos hace preguntarnos eso, digamos, cómo un sujeto se apropia del cuerpo. Y son los significantes también del otro los que la van marcando en ese cuerpo. Quizás volviendo un poco a las palabras de Gloria, en esta indiferenciación o indiscriminación entre el yo y el otro al inicio, quizás relacionándolo con esto que estabas diciendo, Miguel, había efectivamente una alienación al discurso del otro en el origen, y eso es inevitable, y siempre estamos alienados al discurso del otro, by the way, ¿no? Además. Pero me parece que lo interesante acá es que él vela a propósito justamente de este encuentro con el mundo y este encuentro con los otros, pudo de alguna manera hacerse una pregunta respecto de sí que no había aparecido. Se había aparecido, pero había sido respondida justamente por su Dios, ¿no? Entonces, justamente ella, a propósito del encuentro con los otros, pudo poner en jaque aquel discurso y pudo de pronto, bueno, a partir de allí investigar, como decías tú, conocer, y luego a partir de allí justamente se da esa separación que yo creo que me parece que tiene mucho que ver con lo que estabas diciendo tú, Gloria, al inicio con el asunto del tema de la búsqueda de la identidad. Para mí, desde mi perspectiva, la apropiación del propio cuerpo y de su identidad pasa en esta película absolutamente por el encuentro con el otro. Porque ella, o sea, está la sexualidad, este autoerotismo que ella descubre, pero también está la pulsión epistemológica por Ujú. conocer el mundo, ¿no? Porque claro, que está asociado, como decía Miguel, a la historia que le cuenta este Dios, su creador, pero que está en ella. Y al salir, ella, al descubrir el mundo, al comerse el mundo, ya se quiere comer y destruir todo, pero no por maldad, sino por estas ganas, este deseo de descubrir. Y en ese descubrimiento, en esa agresión puesta en escena, aparece su identidad, se diferencia del otro, pero es en el encuentro con el otro, es en el encuentro con el abogado, este abogado perverso que se le llama. Yo no sé si es tan perverso, para mí es como una imagen como cómica Absolutamente. de esto, como tan patriarcal, ¿no? Así como el control, y él es el que sabe. Bueno, Y todo se le viene encima, después está la parte que es sí, se chistosísima, vuelve, ¿no? se vuelve loquísimo porque ella se le desmarca, ¿no? Mm. Entonces para mí es como una sátira del machismo y qué sé yo. Pero yo creo que en el encuentro con él, en su descubrimiento en la sexualidad, en la prostitución y en el descubrimiento de estos hombres, en su dolor también, cuando está con dolor y aparece la dueña del burdel y le dice, tengo pena, estoy desesperanzada, no sé las palabras. Y la mujer le dice, bueno, transita por la oscuridad y ya vendrá la luz. Pero yo creo que es por la sobrevivencia de ese mundo, que ella va, come, destruye, que aparece. Si pudieses como que hacerle un doble clic, ¿no? A esta idea de la sobrevivencia del mundo, ¿a qué te refieres con eso? Pensando que quizás los que nos están escuchando no todos conocen de psicoanálisis, ¿no? Entonces, como para saber un poquito por qué fue eso importante para efectos de lo que pasó después con Bella, ¿no? Bueno, yo interpreto, digamos, que ella surge, el inicio de ella es como de una criatura muy agresiva, pero que su agresividad no es desde la maldad, sino que es desde el deseo y las ganas de descubrir. Es una agresividad simple, Ujú. erótica, ¿ya? Entonces ella va por el mundo con esta agresividad simple y erótica, y el mundo sobrevive el pololo, el novio, que bueno, ella lo adormece para morirse, pero sobrevive, él la sigue queriendo, sigue existiendo, a pesar de su agresividad de dejarlo. Su mismo creador también, cuando le dio el dinero para También, que descubriera el mundo. claro, ella tiene un acto agresivo, pero un acto agresivo que tiene que ver con la vida, que tiene que ver con una pulsión de vida, con un acto creativo. Su mundo inmediato va sobreviviendo en la medida que no se muere, que resiste, que le permite a ella separarse. Eso es sobrevivencia, Ujú. que ella puede explorar quién es ella
sin que ocurra un desastre nuclear, digamos, que el mundo se muera, digamos, que no sobreviva a esta agresividad. O dicho en otras palabras, que a pesar de toda esa agresividad que tenía un carácter vital, agresividad erótica, como bien decía, claro que a pesar de todo eso, que los demás, como vivían en Argentina, se bancaron aquello, pudieron sobrevivir a eso, ¿no? Que permanecieron. Es cierto que hay efectivamente en ella un gran deseo de conocimiento, que tiene también que ver mucho con su padre Godwin, digamos, con el doctor, que también es un Mm, científico, sujeto que está investigando, que él mismo además fue objeto de investigación de su propio padre. Es decir, hay una suerte de transmisión un poquito así simbólica, digamos, de la importancia del saber y del descubrir. O sea, eso está marcado, digamos, ujú, tanto por su padre, digamos, ahí su creador, como por sus padres ficticios, digamos. ujú, Están marcados esos significantes. Hay ujú, que descubrir, hay que viajar, y de una cierta manera, porque ella es muy científica, digamos, cuando se aproxima a las personas, digamos, va probando, es muy empírica, te ujú, fijas, tiene una cosa muy como de look, así todo tiene que pasar por mi experiencia, si te fijas, como en la experiencia está el saber, no tiene categorías a priori kantianas, diríamos. Ella es muy empírica, entonces quiere probarlo todo y quiere, un poco como son los niños. Los niños quieren probarlo todo, quieren meter los dedos a tal cosa, quieren, en fin, probar los sabores, se golpean, digamos. Entonces ella efectivamente se arroja un poco a este mundo nuevo, que del cual tenía poca referencia, y le empiezan a pasar todas estas cosas. Yo diría que efectivamente la violencia como tal aparece probablemente cuando ve la injusticia, cuando ve mm, a estos niños y ve la impotencia, digamos, de que en realidad no por un voluntarismo, por una caridad, esto va a desaparecer, digamos. Es decir, hay una imagen muy brutal de una escalera que está sí. rota, diríamos, entre un mundo, por así decir, de arriba, donde están los ricos, y de abajo, donde están los pobres y los que tienen ninguna posibilidad, que se están muriendo, digamos. Bueno, y la explicación que le da este otro personaje, el moreno, que no me acuerdo cómo se llama, del por qué es que Sí, está todo desconectado, ¿no? Y de lo que podría pasar si ella baja, que me parece también interesante, claro. ¿no? Eso es lo que me parece interesante, que ella comienza a exprimir los saberes del otro también, de alguna Ujú, manera. Es decir, por un lado, lea Emerson, te fijas, empieza a tomar, digamos, consejos de otras mujeres que eran nuevas en ella, porque la única mujer que ella había conocido era la institutriz de la casa de Godwin. Entonces aparece esta mujer adulta bueno, que vive la vida de otra manera. Aparece una mujer también casada en una pareja clásica, digamos, en una mesa. Entonces aparece la prostituta, aparece la dueña del burdel. O sea, ella empieza como a encontrar otro tipo de saberes y de significantes que no tenía, digamos, respecto de lo que era, de quién era ella, digamos. Entonces la violencia yo la veo más bien al final. No hay diálogo con el oficial mm, Alfie Blest, el marido, digamos. O sea, él es un tipo que saca la pistola, él es un tipo que paranoico, cree que los sirvientes le van a hacer la revolución, digamos. Él es el que está perseguido y él es el que somete, digamos. Y en ese momento efectivamente aparece algo mucho más de ella, decir, aquí no hay diálogo, no podemos discutir. Es un poco una acción mucho más temeraria, digamos, donde el tipo finalmente se dispara en el pie y ella lo cubra, digamos, cómo zafar de esta situación. Yo creo que en ese punto hay un elemento distinto, digamos, que aparece, pero que la película un poco lo morigera porque efectivamente lo transforma en un animal, en fin, y ella finalmente, claro, termina en la casa de Godwin. O sea, ella va a tomar parte de los elementos de Godwin también, no es sin Godwin, no es, digamos, negando totalmente a este padre, sino que se reconcilia con algunas cosas tal como Godwin se reconcilia con su padre. ujú, Porque a pesar de que el tipo lo había torturado, Godwin le dice, bueno, mi padre, que también era cirujano, me dijo que hay que operar con compasión. Y le transmite, digamos, ujú, un cierto saber que él rescata, digamos. Así como ella también rescata a Godwin como figura paterna de alguna manera, que sí, opera en sí. ella, identifica
al ser cirujano, digo. ¿Qué les pasó a ustedes con esa vuelta a la casa de Bella? Bueno, cuando se encuentra con este doctor ya enfermo, a mí me pareció un poco como conmovedor, pero no quiero predisponer la respuesta de ustedes, más bien quiero escuchar. A mí me pareció muy interesante. No lo entendía al principio, así como de hecho, pero ¿por qué ella lo perdonó? ¿Por qué tenía este acercamiento tan amable con este ser que la tuvo encerrada, que no le contó la verdad? Y cómo lo entendí yo, es como que finalmente ella agradece tanto la vida, está tan agradecida de que él le dio nuevamente la oportunidad de la vida, que prima lo amoroso y que ella comprende su vida desde otro lugar y comprende el origen, y al comprender el origen también se reconcilia y agradece. Ujú. Así lo entendí yo. Claro, en todo este camino de búsqueda, en fin, lo que ella no había todavía encontrado, experimentado, era la muerte, digamos. Cuando se entera que va a morir o que está enfermo, una enfermedad terminal, digamos, su padre, esa idea de la muerte, del fin, del límite, es algo nuevo, de cierto, en algún sentido para ella. Ella no había conocido la muerte. Duncan se había vuelto un poco loco, gritaba, qué sé yo, terminó en una clínica, etcétera, etcétera. Claro, con todo esto, como decía la Carmen, creo, este estereotipo del machito, digamos, Ujú. y curiosamente, y esto algo que cuando estaba mirando la película me acordé después, el tipo se llama Mark Ruffalo, el actor que hace de Duncan, y si uno escucha Sí, Ruff-Falo, digamos, viene Ah, perfectamente a claro. encarnar todo el orden fálico, digamos, clásico, el hombre con experiencia, con dinero, con prestigio, no te enamores de mí, yo soy muy potente sexualmente, y después vemos cómo hay una deflación fálica brutal y el tipo no tiene absolutamente nada, se vuelve loco, ¿te fijas? Entonces hay se gasta el discurso fálico de alguna manera en Parabela, no es suficiente tampoco lo que él le ofrece. Entonces, la aparición de la muerte yo creo que la empuja justamente a conectarse de nuevo con sus orígenes, volver a la casa, escuchar, lo reta un poco a Godwin también, porque el tipo, bueno, un poco hace experimentos con ella, en fin, le mintió en muchas cosas, entonces, pero la muerte la moviliza, y es como justamente lo inverso de Barbie, digamos, pensando en que mm, Barbie entra por la muerte y sale por la sexualidad, ujú, ella entra por la sexualidad y llega a la muerte, diríamos. O sea, mm, hace justamente el camino inverso y en ese momento efectivamente viene una reorganización de todos sus significantes que la hacen efectivamente decir, bueno, esto es lo que tomo, esto es lo que dejo, de hecho ya se casa, digamos, hay un falso final un poco, que uno en algún momento se empieza a comprar este cuento de que se va a casar, que la viene a ver mm, este padre, y que, ya, falso final digo en el sentido de que uno podría decir que se cierra ahí, sin embargo, faltaba un aspecto y mm, aparece, digamos, su pasado como Victoria, no como mm, Bella, digamos, como ujú, Victoria Blessington, que era este personaje que viene un poco a hacer, que nos hace el link con la primera, digamos. Ahí, ujú, ahí vemos que ella, a pesar de todo eso, quiere igual saber quién es Victoria Blessing, sabiendo que ella no es tampoco Victoria, porque ella no es ni Victoria ni la hija, es un producto creativo de ambas cosas. Ella le pregunta en un momento a Quentin, ¿quién soy yo? ¿Soy la hija? ¿Soy la madre? Y Godwin le dice, bueno, eres Bella, digamos. O sea, ninguna de las dos porque tú tienes otro mundo de experiencia. Y eso yo creo que también marca en ella una posibilidad nueva de decir, voy a seguir inventando. Voy a seguir absolutamente. inventando mi futuro, digamos, con lo que puedo tomar, con mi gente, con mi amigo, con mi pareja, ella un poquito bisexual también, digamos, se presenta como abierta a la sexualidad femenina en un momento, aparece su amiga ahí. Pero era parte quizás Digamos, de su exploración también. Pero es muy por interesante supuesto. esto que han mencionado, ¿no? Sobre el tema de lo que pasó con este personaje que enloqueció, porque saben que me hizo recordar muchísimo una definición que hace Constanza Michelson, que por cierto la hemos tenido en varios momentos en La Palabra y el Vínculo. Vamos a dejar algunos episodios por aquí colgados para que vayan para allá, en donde justamente ella, bueno, en un libro que publicó Hasta que valga la pena vivir, en este libro Ujú. ella hace una definición del inconsciente que a mí me gusta mucho, ¿no? Que es como simple pero contundente, que dice que el inconsciente es el error del yo
la excepción del cálculo, el tropiezo de lo programado. Y yo creo que lo que le pasó a este abogado, de alguna manera, da cuenta muchísimo de lo que es esa definición del inconsciente, porque justamente él tenía todo desde el yo muy, muy calculado. No, bueno, va a pasar esto, por favor, vela, no te vayas a enredar mucho, porque por favor, no sé qué. Pero él no pudo advertir, no, o sea, no había manera de que, bueno, pudiese de alguna manera anticipar lo que le podía suceder luego en el devenir, ¿no? Mismo en el encuentro con esta mujer, ¿no? Y todo lo que vino a movilizar en él. Entonces estaba pensando justamente en lo que viene a despertar el deseo, justamente, el deseo que no es algo que se puede de alguna manera gestionar desde el yo, simplemente irrumpe. Irrumpe, y yo Ujú. creo que, claro, en la película lo caricaturizan un poco, ¿no? Y es la parte chistosa, pero irrumpe, y si te toma, te tomó, y no hay manera, de alguna manera, de poder justamente luego controlar eso. Parecía como que importante que mostraran cómo muchas cosas que de pronto decimos desde el yo no pueden de alguna manera sostenerse necesariamente a propósito justamente de lo que puede pasar con el encuentro con el otro. O sea, yo diría que nada, absolutamente nada que uno dice desde el yo ocurre. Jamás. Claro, Siempre nos sorprende la vida y el otro. Y eso es muy explícito en la película, ¿no? Todo el rato la sorpresa y la salida del encuadre, que es tan verdad, ¿no? Si uno piensa en su vida, nada de lo que le ocurrió le ocurre, uno lo imaginó de la manera que ocurre, digamos, porque eso es existir, ¿no? exactamente. Esa sorpresa. Justamente se introduce ese quiebre, digamos, en la detumescencia del falo, porque Mm. el tipo al principio ve en esta chica una posibilidad para tener sexo desaforado, en fin, que mejor, o este tipo un vividor, qué sé yo, quiere pasarlo bien, y ella también ve en él una posibilidad de salir del mundo y también de tener sexo, porque ella estaba descubriéndolo. Pero, ¿qué ocurre? Que la sexualidad masculina tiene pausas, tiene detumescencia. Entonces, en esos espacios se queda sin discurso, Duncan. ¿Te fijas? Entonces, vela que está bien, bien disfrutar de la sexualidad, etcétera, lo pasa bien al principio, descubre, qué sé yo, pero quiere discurso, quiere algo más, digamos, ¿te fijas? Y entonces sale del barco y ahí se encuentra con la señora, se encuentra con el cínico, que le da discurso, le Exacto. habla, fija, aparecen los libros, y ella empieza a ver que en el discurso hay algo placentero también. Claro, que fue lo que le pasó con estos clientes, ¿no? Como que en el fondo, bueno, esta pausa necesaria, justamente ese rodeo erotizante finalmente, que hace del sexo una experiencia menos violenta y agresiva, sino que, bueno, que le da como que otro componente, ¿no? Como que otro sabor. Y en ese sentido, el sexo como un lugar de integración, donde se encuentra lo sutil, lo afectivo, lo pulsional y el otro. Y también un poco de ir como reconociéndote, ¿no? A propósito de lo que decías de la apropiación del cuerpo, reconociéndote en ese encuentro también, como ir como descubriendo, ¿no? Que no solamente los placeres, sino de qué forma, ¿no? De qué forma me acomodo, y eso es algo bastante singular, ¿no? Y yo creo que también Mm, muestran un poquito como que de eso, ¿no? Como que, bueno, ya va, hay unos ritmos, vamos a ir como que viendo, ¿no? Entonces, claro, sí. como que hace de pronto quizás algo del encuentro sexual, algo mucho más tal cual, singular y único para cada quien. Ahora, me gustaría quizás retomar el título de la película. ¿Por qué creen que pobres criaturas? Tendrá relación un poco como con los modos en que la película nos muestra los límites difusos que hay entre la bondad y la crueldad. Por ejemplo, pensando en este creador que la trajo de nuevo a la vida, pero que la encerró. La tenía un poquito prisionera, era un sujeto experimental, un sujeto de laboratorio, pero que al mismo tiempo luego le entregó la posibilidad de que ella saliera de la casa, ¿no? Y ya sabemos todo lo que vino después. Pero como que hay un interjuego allí. ¿Cuáles son los límites de la bondad y la crueldad? Por un lado, y por otro lado, lo que significa la búsqueda de la verdad. La pregunta por el origen, en el caso de Bella, tenía mucha relación justamente con el encuentro con la verdad. Pero la verdad puede ser cruenta, la verdad puede ser cruel. Y es un poco también lo que nos muestran en el desenlace de la película, ¿no? Esto me hace recordar una conversación que tuve con Florencia Badi, que es una filósofa argentina. Le vamos a dejar colgado acá el episodio. Ese episodio se tituló El nacimiento del deseo, a propósito de su último libro, que publicó también con Pólvora Editorial, por cierto.
Y en Ujú. ese libro ella justamente habla acerca del deseo, en este caso de conocer un mundo. Por supuesto, eso propone un movimiento, eso propone una salida de un paraíso mortífero de la quietud, en este caso de la casa donde ella vivía. Era su paraíso, pero quedarse allí era mortífero, ¿no? Era todo blanco-negro. Y además la dejaba en un lugar prácticamente de discapacitada, porque al final vemos a una vela, bueno, on fire, ¿no? Entonces, Ujú. el deseo propone un movimiento, una salida del paraíso mortífero de la quietud, pero también un desgarramiento de ciertos velos, que es un poco quizás lo que le pasó al abogado. Él quería placer, pero hubo algo que se desgarró también al mismo tiempo, que le produjo esa locura. Entonces, estaba pensando justamente si ese Pobres Criaturas, que es el título de la película, guarda un poquito de relación, un poco con eso, ¿no? Podemos querer descubrir, podemos querer conocer, podemos querer explorar. Todo eso puede estar ligado de cuestiones que pueden ser satisfactorias, pero que también pueden ser muy dolorosas o cruentas, ¿no? Pienso algo similar a lo que tú piensas, como pobres criaturas en el sentido de que esta película, esta obra, yo creo que finalmente también nos lleva, así como el tema de la identidad, nos lleva al tema del amor y su contraparte, el odio. Y que en ese sentido, claro, es una experiencia fascinante, rica, interesante, que te sorprende, pero también es una experiencia cruel y desgarradora, ¿no? Y está ese interjuego y que estamos atravesados todo el tiempo por eso. Todo está atravesado por estos sentimientos difíciles de amor y de odio, digamos, odio en el sentido de agresividad, ambivalencia, ganas de destruir, sobrevivir, bueno, hacen de la experiencia humana algo difícil de sostener por muchos momentos, ¿no? Que puede ser muy apasionante, pero que es difícil de sostener. Digamos, es difícil de sostener, pero quizás a pesar de todo igual la sostenemos, ¿no? Como por algo estamos Claro, es aquí, que ¿no? Y la podemos sostener quizás a propósito de la prevalencia de los aspectos buenos. No sé si va por ahí. absolutamente la prevalencia del amor. Y el otro aspecto que yo creo que nos convierte en pobres criaturas, estamos sometidos a tanta estructuración que nos limita tanto, ¿no? Mm. Estructuración social que implica normas que ponen límites que son dolorosos, difíciles. Y en ese sentido, Sí, Carmen, ¿crees que estamos de alguna manera en este siglo XXI, ¿no? En estos tiempos hipermodernos? Hay mucha diferencia con respecto a los tiempos de Frankenstein. Pensando un poquito en esto que estás diciendo de la estructuración, de los límites, quizás son otros modos de estructuración, pero que también al mismo tiempo comprometen un poco la posibilidad de que pueda advenir algo singular, ¿no? Movilizado por el deseo. Yo creo que no estamos tan lejos de los tiempos de Frankenstein, o sea, seguimos estando muy sometidos. La diferencia, por ejemplo, asusta mucho. Hay una estructura a la cual uno muchas veces tiene que someterse y el salirse es doloroso Ujú. también. efectivamente, Frankenstein es una novela gótica, digamos, de 1818-20, por ahí, construida en esa época por Mary Shelley, plena época como de los inicios del romanticismo. Y claro, finalmente el monstruo que se crea ahí termina súper mal, digamos, o sea, finalmente lo queman, qué sé yo, o sea, el destino del monstruo es nefasto, mientras que Bella es un freak, digamos, más bien está en la época de los freaks. Y los freaks son aceptados, digamos, hoy día. O sea, no está eso de excluir tanto al monstruo, digamos, porque finalmente, claro, nos hemos dado cuenta que también nosotros somos un monstruo en muchos sentidos. Los monstruos no solamente vienen del exterior o vienen de experimentos científicos, como el caso de Frank, sino que el sujeto del siglo XX se descubrió también, porque hay un giro en las novelas, digamos, o sea, el monstruo siempre era alguien externo y de repente empezamos a ver Dr. Jekyll y Mr. Hyde y resulta que es uno mismo con sus partes no integradas, digamos, que puede transformarse de alguna manera también en un monstruo. Entonces, se produce un desplazamiento de una externalidad absoluta, digamos, a instalar que el propio sujeto puede ser un monstruo de sí mismo, que puede tener un aspecto totalmente cruel, asesino, disociado, pero no es necesariamente alguien externo, digamos. Mm. Somos nosotros los monstruos, uno lo ve en la película La Zona de Interés, que él la va a comentar probablemente Ujú. en otro Sí, lugar, sí. como ahí no hay ningún elemento externo, son seres humanos, digamos, pero que tienen un aspecto monstruoso al otro lado de la Ujú. reja, digamos, y Ujú. sin embargo no lo ven y disfrutan de los beneficios de estar en una casita bonita, en fin, con Ujú. sirvientes y perros.
Que digamos, eso y es también lo hace como, monstruoso, porque conocen además, porque pues, ahí nos estamos adelantando, pero porque sí, sí, efectivamente muy pronto vamos a tener en el ciclo de cine de la palabra y del vínculo comentarios a la película La Zona de Interés, así que estén muy atentos, pero me parece muy interesante que hayas traído un poquito esta idea, ¿no? De lo monstruoso, ¿no? Bueno, a propósito también de lo que decía Gloria, ¿no? está en los seres humanos, digamos, no solamente Exactamente. afuera. Esta es una novela del año 92, digamos, que el Lantimos compra los derechos, en fin, a un escritor escocés bueno, la transforma obviamente en película y el director escocés la sitúa en la época victoriana, o sea, hay toda una transposición de época, pero cada vez que se produce una adaptación se lleva los signos de la propia época también. Que en esta adaptación, digamos, de Tony McNamara y el Antimo, están signos, por ejemplo, muy distintos que son el permiso para gozar, que es Mm, muy distinto a la época victoriana hasta la represión, ¿te fijas? todo lo Todo contrario. lo contrario. Entonces acá efectivamente tenemos un personaje que lo encarna, digamos, y ella se da permiso, entonces engancha bastante bien con las audiencias, digamos, porque estamos en la época donde nos damos permiso para gozar. Entonces ahí hay una diferencia también epocal que me parece importante tener presente. Y a nivel de la cuestión amorosa que decía la Carmen Gloria, claro, yo diría que Vela, no sé si todavía conoce el amor, ¿ah? Mm. Ella lo dice de una manera muy bonita cuando va caminando con su marido, entre comillas, digamos, digo que ella le dice, me gusta este amor que tenemos tan práctico, ¿ah? Porque él le pregunta, le dice, bueno, yo fui prostituta, le dice ella, bueno, le dice, está bien, en fin, hazte unos exámenes, es decir, como que no la enjuicia, y además ella le dice, bueno, me gusta así contigo porque tú me permites, qué sé yo, esto es un amor práctico, no es un amor apasionado. Y él le dice, no, pero yo también puedo ser muy apasionado. Le quiere decir que, claro, Sí. ella viene un poco de vuelta, digamos. Entonces, todavía esta idea como del amor romántico, por así decir, que colonizó el siglo XIX y un poco el siglo XX y XXI, un poco. Vela no es tan del amor romántico aún, es un amor práctico, dice ella. Ah, inclusive el juez que le dice, ¿cuánto cobrabas tú cuando eras prostituta? Y le dice, cobraba bastante poco, te fijas. O sea, en realidad ironiza, no se sorprende, no la critica, y es efectivamente un amor práctico. Y ella no termina con una pareja, te fijas, termina leyendo un libro de anatomía, como amando su profesión, diríamos. Un poco está ahí, yo diría, hasta podría haber una segunda parte, quizás. Claro. Y a propósito de la bondad que decía, me parece interesante cómo lo pones porque la próxima película de Yorgos Lanthimos se llama Kind of Kindness, o sea, tipos de bondad. Y Mm, juega un poco con esa idea. La bondad mm. cruel, lo que algo leído por ahí, hay que estar atento, digamos, a ver qué nos va a proponer, digamos, en estos tipos de bondad. Y a propósito de esto que dices de los tipos de bondades, quizás para retomar un poco lo que estabas diciendo en relación al tema de la crueldad, yo creo que de alguna manera esta película presenta un poquito eso, los tipos de crueldad que pueden haber, ¿no? Pero sobre todo algo que también me mencionaba Florencia, ¿no? Abadi, a propósito de su libro El nacimiento del deseo, que las almas humanas no somos almas puras y eso nos hace pobres criaturas quizás también, ¿no? No somos almas puras en el sentido de que a todos de alguna manera estamos atravesados por algo cruel. Tenemos una dimensión cruel que nos constituye, ¿no? Y en algún momento pudiese eso ponerse en acto de distintas maneras. Y yo pienso que de alguna forma Vela, este personaje bueno, que parecía bondadoso, noble, empático, a propósito de esto que le pasó con la gente cuando descubrió que había gente pobre, que bueno, que entregó su dinero y que otras almas no tan puras le quitaron el dinero. Claro, después pudo también al mismo tiempo ser cruel y convertir a aquella persona en otro sujeto experimental más y se venga, ¿no? Y que es un poco lo que decía Florencia, que no estamos exentos, ¿no? De caer un poco como que en eso, ¿no? Y por otro lado, el tema de lo monstruoso, para relacionar un poco con lo que estabas diciendo, Gloria, porque sí, yo creo que es cierto, ¿no? El tema de lo difícil que es aceptar la diferencia, pero al mismo tiempo también rescato lo que decía Miguel, que ahorita no es tanto el tema de aceptar al bicho raro, más bien como que mientras más raro te haces, o sea, ahorita hay como una especie de exaltación de lo único. Bueno, soy el más, el que me diferencio tanto que puedo quedarme solo. Al final estoy tan diferenciado que soy un bicho raro que al final me caigo del lazo, ¿saben? Que es como una cosa exagerada. Por ahí no va tanto la cosa en nuestro tiempo, ¿no? El tema de la aceptación de la diferencia, sino la aceptación de lo contradictorio.
que yo creo que es un Ujú. poco lo que de alguna manera encarna este abogado, ¿no? La aceptación de la contradicción, de la ambigüedad, ¿no? Y ahí es donde aparece un poco la exaltación del yo. Y la no aceptación de la Mm. contradicción es un rechazo del inconsciente, pero con todo, ¿no? A propósito de todo esto de lo monstruoso también, me parece que lo que dice Nicanor Parra es tan elocuente, ¿no? Él dice que somos un embutido de ángeles y demonios. Me parece que es tan elocuente y de lo que estamos hablando de la película, ¿no? El interjuego de la crueldad con lo amoroso. Quizás pensando en las escenas favoritas. Yo no sé si pudiesen de pronto compartirnos cuál fue la escena favorita para ir cerrando el capítulo. A mí mi escena favorita fue cuando Bella se arranca del hotel y va a descubrir Portugal y descubre el fado y descubre la música y descubre las callecitas y descubre un mundo lleno de sonidos, colores y tan abierta y tan impresionada. Esa escena me encantó. Sí, a mí me gustó mucho la última parte, a pesar de que mucha gente, la que menos le gustó y le gustó más la parte de los viajes, digamos, a mí me gustó mucho cómo se van cerrando, cerrando en el sentido que ella se va integrando. Me gustaron ciertos diálogos de Godwin con ella, digamos, mientras él está enfermo. En muy pocas palabras le transmite algo importante, digamos, que la marca. Un diálogo padre-hija, digamos, me pareció muy bonito, digamos, como a pesar que no es su padre, pero de Ujú. alguna manera bueno, él la armó un poco, pero le dio también discurso y le transmite, hay que operar con cierta compasión, digamos. Mm. Creo que eso me Sí. gustó mucho como así en general la tercera parte, y como escena me gustó mucho el baile. Ella sale sola, no está preguntando si baila con él la tiene que seguir, y todo el baile es que él intenta de alguna manera corsetarla, traerla así, y ella se va, siempre se va soltando, la termina él siguiendo finalmente, y ella está con un cuerpo un poquito raro, pero está descubriendo el baile también, está descubriendo moverse en otro uso, digamos, del cuerpo que no solamente es sexual, digamos, sino que es con la música, con otro sentido, con una integración más armónica, digamos, y con cierta libertad. Baila y la tienen que seguir un poquito. Eso me gustó mucho, pues, además el tipo que está tocando ahí es el compositor de la música, que también es muy bueno. Entonces, creo que se dan una serie de elementos muy, muy Es buenísima. interesantes que resume la película un poquito, Bonito. todo un poco la trama, digamos, en ese encuentro de Duncan, digamos, y ella bailando ahí en Portugal, digamos. Tal cual, a mí me Qué pasó exactamente lo mismo con esa escena, es maravillosa. Bueno, ahora sí nos estamos acercando al cierre, no sé si quisieran decir las últimas palabras antes de despedirnos. No, yo solo agradecerte la invitación tan entretenida a conversar con Miguel, contigo. Yo solamente agradecer, me encantó, encuentro muy entretenido poder pensar sobre una obra de arte, una película. Es un aporte para mí poder conversar, siempre. Sí, me sumo un poco a lo que dice Carmen, un gusto también de conocerte, Nelson, y de reencontrarme con Carmen Gloria y de poder armar una conversación en torno al cine, digamos, que es algo que a mí me entretiene mucho. Estoy siempre activamente trabajando en cine y psicoanálisis con cine. Creo que el cine permite leer la subjetividad de la época, y es un uso de la ficción muy interesante, creo. Y las ficciones hay que usarlas, no hay que decir, no, una película es una ficción, entonces vamos a la verdad, porque en verdad, además la verdad se estructura como ficción, así que creo que la ficción hay que darle un lugar de relevancia, hay que usarla, digamos, hay que trabajarla, y creo que este tipo de conversaciones permiten efectivamente extraer de la ficción algunas verdades también. Así que muchas gracias por esta posibilidad. Bueno, muchísimas gracias a los dos, unos invitados de honor, y les cuento a las personas que nos están siguiendo a través del canal de YouTube del podcast de La Palabra y el Vínculo, que la próxima semana continúa el ciclo de cine y tendremos acá de visita a Jorge Reiter para comentar la película Maestro, así que si no la han visto, pónganse al día, la pueden encontrar en Netflix y ya saben todo lo que tienen que hacer para apoyar la generación de este tipo de contenido: suscribirse, compartir y hacer todas esas cosas que son necesarias para que justamente este tipo de ediciones puedan mantenerse vivas y permanentes en el tiempo. Así que bueno, muchísimas gracias, nos estamos viendo, que tengan buen fin de semana y hasta pronto. Chao.
Yo soy Nelson Ruiz y te invito a disfrutar de la 4ª temporada de La Palabra y el Vínculo, disponible en YouTube y Spotify. Gracias por visitar mi canal. No olvides suscribirte.